Hoy, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico informó que durante el Hot Sale se alcanzó un récord de 6.300.000 productos vendidos con una facturación de 19.380 millones de pesos. Durante los 3 días del evento se realizaron 3.500.000 órdenes de compras por un 69% más que la edición del año anterior. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Quiero hablarle. La cuarentena sigue sin cambios hasta el 16 de agosto. El presidente Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento sin nuevas flexibilizaciones y con un fuerte llamado a aumentar la responsabilidad social. Junto al gobernador Axel Kicillof y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remarcaron el riesgo de contagio en reuniones sociales. Y según Quirós, hay expectativas de que empiecen a bajar los contagios. El ministro de Salud porteño explicó que en la ciudad la curva está relativamente estabilizada. En tanto, en la provincia de Buenos Aires se está intentando controlar el aumento y a nivel nacional ya están creciendo los casos. El gobierno anulará la intervención de Vicentín. El presidente difundió el decreto de necesidad y urgencia con el que también dejará sin efecto el proyecto de expropiación. El gobierno acusa a los accionistas de obstruir el proceso y señala que la justicia avaló la estrategia de la empresa. Europa, crisis económica y rebrotes de COVID-19. España registra una contracción de la economía del 18,5%, seguido de Portugal, Francia e Italia con caídas de más del 10% del PBI. Además, los rebrotes golpean al sector turístico español, mientras el Reino Unido postergó la reapertura de actividades. Inglaterra prepara el regreso de los hinchas a los estadios. La idea consiste en la implementación de pasaportes sanitarios mediante una aplicación que verificará síntomas y otros factores de detección del COVID-19. Si bien el inicio de la temporada será el 12 de septiembre, las autoridades planean la presencia de un público en un partido entre el campeón de la Premier League y la Asociación del Fútbol Inglés. El presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunciaron la continuidad sin cambios de la cuarentena. El primer mandatario adelantó que no hay otra solución para la pandemia e hizo un fuerte llamado a la responsabilidad, el cuidado y a evitar también las reuniones sociales. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Pero les digo, en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Los estoy convocando a cuidar nuestras vidas y a cuidar la vida de los otros. Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar. Y los estoy convocando otra vez más a que lo hagamos por decisión propia. El mandatario mostró estadísticas del aumento de casos en las últimas semanas y destacó que el principal riesgo son los encuentros sociales. Además, señaló que el aumento de casos es el costo de no ser responsables. También advirtió que aquellos que realicen reuniones sociales no solo exponen a otros a contagiarse, sino que también se arriesgan ellos mismos a consecuencias penales por propiciar el contagio del virus. Aunque esta vez no estuvieron presentes los gobernadores de otras provincias, Fernández admitió que están aumentando los casos en más distritos del país y explicó que muchos de esos brotes empezaron con contagios exportados desde el área metropolitana. El presidente además hizo hincapié en el rol de los jóvenes en la pandemia y les pidió especial cuidado para evitar el contagio del virus. Los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad. Y es verdad, las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan la enfermedad. Pero los jóvenes contagian, ¿eh? Y cuando contagian a un adulto, esa enfermedad, que parece ser más piadosa con el joven,
es impiedosa con los adultos mayores. Expuso también en Olivos el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que reconoció que es un momento difícil para los porteños, con una curva de contagios alta pero estable. No detalló cuándo seguirán las flexibilizaciones anunciadas para los próximos días, pero las actividades ya habilitadas van a continuar de la misma forma. Estamos en un nivel alto de cantidad de casos, estabilizado en términos de la dinámica, pero alto en cantidad de casos. El virus circula en todos los barrios de la ciudad. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes. O sea, para consolidar esta primera etapa solo depende de la actitud de cada uno de nosotros. El jefe comunal destacó la caída de contagios en los barrios vulnerables. Además, reveló que el plan Detectar ya llegó a 29 barrios, que se ampliará también a otros y que empezó a testear a los convivientes de cada caso positivo, aunque no tengan síntomas. En el mismo sentido, aseguró que todas las semanas se testea al personal de la salud y de seguridad. Advirtió que continuarán los controles en el uso de transporte público. En tanto, el gobernador Axel Kicillof reprochó el rol de algunos medios y sectores de la oposición durante la crisis. El mandatario pidió no politizar la pandemia, desmintió diferencias con el gobierno de la ciudad y reiteró que sin la cuarentena el sistema de salud bonaerense ya estaría desbordado. Reafirmamos ante una situación como esta el concepto de cuarentena intermitente. Pero no es solamente evitar que se nos desborde el sistema de salud, es evitar que se nos contagie más gente. Nosotros seguimos en la provincia de Buenos Aires con el mismo grado de apertura, limitada, cuidada, con protocolos, con bajo uso del transporte público. Sepan bien que si los números no bajan, va a haber que ir una cuarentena mucho más dura. Y tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de la nueva extensión de la cuarentena, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires debió retrasar la habilitación de nuevas actividades que planeaban abrirse desde el mes de agosto. Los únicos que tenían fecha de apertura eran los comercios de cercanía de las avenidas de alta circulación, como lo son Santa Fe, Cabildo, Corrientes y Rivadavia. La avenida Santa Fe, que recuperó su normalidad de movimiento de personas, aún permanece sin actividad entre los comercios de cercanía. Aunque estés a puerta cerrada trabajando online y todo eso, por el tema de esperando a ver que alguien te hable o que alguien te mande un mail, es muy difícil porque la gente no se hace y no somos los únicos en esta situación, pero cada uno evidentemente mira lo suyo. Entre los locales que están preparados esperando la respuesta para abrir el próximo lunes, se pueden ver persianas a medio tramo, carteles de venta online y otros que cerraron por no poder afrontar la crisis. No le vemos cercanía para poder hacer las cosas. Quisiéramos alguna forma, con algún otro tipo de protocolo o algo que cumpliremos al pie de la letra, pero que nos permita trabajar más abiertamente y permitir, un ingreso más fluido. No estamos pudiendo llegar a pagar, a cumplimentar con todos los gastos. La fase 2 además incluye personal administrativo en los museos, la apertura de bibliotecas sin permanencia y la transmisión de funciones de artes escénicas a través de streaming. La gastronomía al aire libre, que tiene algo de actividad takeaway, también quedó entre las actividades que esperaban recibir a sus comensales, con mesas en las veredas, sin mozos y con cubiertos y platos descartables. No es como antes. Antes había mucha más gente y el salón se llenaba, la terraza también, y acá afuera están corriendo los mozos por todos lados. Era otra cosa. Que podamos volver, porque vienen retrasando esto hace mucho tiempo ya. Y yo creo que si cada uno se maneja su higiene, se cuida, no va a haber problema. Finalmente, deportes al aire libre, como el golf y el tenis, también quedaron afectados por el anuncio de la estabilidad de la cuarentena y con sus canchas y céspedes preparados para la próxima ocasión. En el reporte diario de coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación reportó casi 450 casos menos que el día de ayer.
Se confirmaron 5.929 contagios y el acumulado es de 191.302. Del total de casos, 3.911 son de la provincia de Buenos Aires y 1.142 de la ciudad. Hay un importante ascenso de casos en Jujuy, que registró 238, en Mendoza, que sumó 124 casos, Córdoba, que confirmó 108, y en Río Negro, que registraron 104 casos. Además, entre los reportes matutino y vespertino sumaron 102 nuevos fallecidos. En total ya son 3.543 los muertos desde que empezó la pandemia. Y en el país, en este momento, 1.104 internados hay en terapia intensiva. Esto es una ocupación del 55,3%. En el área metropolitana es del 65,5%. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reiteró el pedido de evitar las reuniones sociales en espacios cerrados. Explicó que en la ciudad la curva de casos se está estabilizando. A nivel nacional está creciendo y en la provincia de Buenos Aires se está intentando controlar el aumento. Además, adelantó que según los datos epidemiológicos podría comenzar a descender la cantidad de contagios en la ciudad. Al mediodía llevamos varias semanas de una estabilización muy importante de los casos, pero en un número de casos muy alto, que siempre está entre 1.000 y 1.200. Van a ver que hay algunos indicios de varios días que están un poquito inferiores al anterior. Es decir, que nosotros tenemos expectativa que en este periodo que empezamos como objetivo sanitario es hacer el mayor esfuerzo para ver si podemos terminar de solidificar la estabilización y ver si empiezan a aparecer los primeros signos de descenso. Y mientras tanto, el gobierno porteño continúa con el estudio de cero prevalencia y pide la colaboración de los vecinos. Se trata de una muestra aleatoria para detectar a las personas que tuvieron la enfermedad y generaron anticuerpos. El gobierno está enviando cartas a 2.000 viviendas elegidas al azar. Allí figura un teléfono para averiguar el nombre, apellido y DNI del encuestador. Atentos, en la página www.estadísticaciudad.gov.ar está publicada la foto de la persona que se acercará al domicilio. Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires señalaron que siguen con preocupación la disponibilidad de unidades de cuidados críticos en los centros de salud. Advirtieron que el sistema no está colapsado, pero aclararon que hay señales de una posible saturación. Estamos en una tasa de ocupación en el promedio de la provincia del 55%, en los partidos del AMBA del orden del 62%, y me parece que ahí está un poquito, sí. Ahí están las dos claves de la cuestión. Nosotros no queremos ni que hayan muchos más contagiados, y mucho menos queremos que se sature el sistema sanitario para que no suceda lo que hemos visto con tanto dolor en otros países, que llegaba al punto en que los médicos decidían a quién ponerle el respirador o no. Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, destacó la importancia de la cuarentena para minimizar el impacto de la pandemia. Explicó que el aislamiento obligatorio sirvió para ampliar el sistema de salud, desarrollar métodos de diagnóstico y realizar ensayos clínicos para un potencial tratamiento o vacuna. Cada día que nosotros logremos que nuestro sistema de salud dé respuesta es un día que le damos a la ciencia para poder encontrar una solución, y eso es lo más importante. Nuestro sistema de salud hasta ahora ha dado respuesta para prestar cuidado a quien lo necesita, y ese es uno de los principales motivos por los cuales la mortalidad por millón de habitantes continúa siendo relativamente baja en relación a el resto de la región y el resto del mundo. El presidente Mauricio Macri llegó a Francia, estará allí 14 días en cuarentena para luego viajar a Zúrich junto a su mujer Juliana Aguada y su hija Antonia. Según se informó, en Suiza mantendrá una agenda relacionada a su actividad como presidente de la Fundación FIFA y volverá a la Argentina en el mes de septiembre. Al llegar habló con un medio digital y celebró arribar, según dijo, a una sociedad en donde se vive en libertad y con responsabilidad. Un presunto delincuente fue asesinado de un balazo en el tórax en el barrio porteño de Barracas.
Por el crimen detuvieron a un carnicero, quien le disparó al intentar evitar que 7 ladrones robaran su comercio. Luego del hecho, unas 20 personas intentaron incendiar el local y provocaron destrozos. Ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en una carnicería ubicada en la avenida General Iriarte al 3500. Una madre y su hijo fueron abordados por 2 delincuentes cuando salían de su casa en el barrio San José de Almirante Brown. La cámara de seguridad de la familia captó cómo los hombres, luego de forcejear con la mujer, se llevaron el vehículo con el menor de 6 años y a las 2 cuadras chocaron y lo dejaron en la calle. Ambos delincuentes fueron detenidos luego de una serie de allanamientos en Lanús y Florencio Varela. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, señaló que tenían antecedentes y habían estado detenidos en 10 oportunidades. El Senado convirtió en ley la normativa que regula el teletrabajo y la sanción generó repercusiones en el sector empresarial. Y además, el presidente Alberto Fernández, que adelantó por Twitter que va a anular la intervención de la empresa cerealera Vicentín. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos, cada domingo se encuentran en el Canal de la Ciudad. Las canciones a veces te vienen a buscar desde el fondo de tu memoria. Yo creo que el que para se convierte en otra cosa. Claro, está muy bien. Si paramos, nos caemos. Jam Session, domingos a las 20:30, Canal de la Ciudad. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola queridos y queridas, aquí Willy de Tipitos. Les cuento que este próximo sábado vamos a estar junto a Raúl Rufino tocando y teniendo una entrevista para Música en Casa por el Canal de la Ciudad. Música en Casa, una invitación a disfrutar del talento. Sábados a las 22 por el Canal de la Ciudad. El presidente Alberto Fernández anunció que anulará la intervención del grupo agroexportador Vicentín. Lo hará a través de un nuevo decreto de necesidad y urgencia que adelantó en sus redes sociales. La medida será publicada en el boletín oficial en las próximas horas. En el escrito, el gobierno argumenta que no fue posible alcanzar el objetivo de rescatar a la empresa ni de atender a la necesidad de los productores afectados. Además, señaló que el proceso se vio impedido por una actividad obstruccionista de los accionistas que fue avalada por las sucesivas decisiones judiciales. Ayer, el gobernador Omar Perotti se había bajado de la negociación con el grupo empresario para crear un fideicomiso con participación estatal. El Senado convirtió en ley la normativa que regula el teletrabajo y la sanción generó repercusiones en el sector empresarial. Desde la Cámara Argentina de Comercio sostuvieron que no se pueden tomar decisiones unilaterales que impliquen cuestiones económicas y aseguraron que hay muchos problemas de desempleo causados por una ley laboral demasiado rígida. No puede ser una decisión unilateral, porque tienen que ver con temas económicos, y cuando las decisiones son unilateral se pierde el equilibrio, y el equilibrio es fundamental para todo. Esto tiene que ser elástico. En la Argentina nosotros tenemos enormes problemas de desempleo, muchos de esos causados por una ley laboral, por un formato laboral que es demasiado rígido, que desalienta la inversión y desalienta la creación de empleos.
Otros de los cuestionamientos a la reciente ley de teletrabajo es la reversibilidad que permite que el consentimiento de la persona que trabaja de manera presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por ella misma en cualquier momento. Luis Galeazzi, que es director ejecutivo de Argencon, la entidad que nuclea a las empresas de la economía del conocimiento, considera que se perdió la posibilidad de votar una ley moderna para atraer trabajo y en su lugar se votó una norma que no genera competitividad ni empleo. Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que suspende las quiebras y los concursos preventivos hasta el próximo 31 de marzo, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Además, se debate el proyecto de ampliación de la moratoria impositiva y previsional. La reforma de la ley de concursos y quiebras fue aprobada con 250 votos afirmativos, 2 abstenciones y ningún voto en contra. De esta manera se suspende el cómputo de plazos procesales en todos los procesos y la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidos los hipotecarios. El proyecto responde a un reclamo de diversas entidades empresariales para evitar decenas de quiebras cuando se normalice la actividad de la justicia. Además, diputados debate el proyecto de moratoria impositiva y previsional. Y en plena pandemia abrió el primer mercado libre de envases del país. Está ubicado en el barrio de Belgrano y atiende de 10 a 19 de lunes a sábados. Todos los productos se venden por peso. Se pueden comprar bolsas en el local o cada uno puede traer la suya. No más de 5 clientes a la vez, alcohol en gel al ingresar y, por supuesto, tapabocas. El impacto de la apertura sorprendió a propios y ajenos. Ya desde el primer día, el flujo de clientes fue permanente. En la dietética vos dependés de la buena onda de la persona que está ahí adentro. Entonces muchas veces lo que pasa es que llevas tu frasco, llevas tus bolsitas, te resmerás por generar ese cambio de no tener plástico, de no tener desechos que no son necesarios y del otro lado no tenés una buena respuesta. Entonces, saber que llegas a un lugar que por una vez puedes ir con tus bolsitas, tu tupper, tu frasco, y no es que solo están predispuestos, sino que lo fomentan, es eso. Uno necesita un poco de algo, existe la posibilidad de no comprar medio kilo, un cuarto kilo, que uno termina tirándolo. Zero Market responde a un consumo más responsable y buscando el cuidado del ecosistema, poniendo la responsabilidad no solo en el cliente, sino también en el comercio. Es que, según un relevamiento de la Universidad 3 de febrero, hecho en 2019, el 86% de la población argentina se preocupa por el medio ambiente. Y de ese porcentaje, el 70% estaría dispuesto a cambiar de hábitos en pos de ese beneficio. La crisis económica en España por la pandemia de coronavirus provocó una contracción del 18,5% en el segundo trimestre del año, la peor caída en la historia moderna del país. Mientras tanto, se reportaron 1.500 nuevos casos de COVID-19 en el último día. Las zonas más afectadas por los rebrotes son Madrid, Cataluña, el País Vasco y Aragón. Además, Alemania incluyó a esas regiones en el listado de zonas de riesgo por contagios. Y el Reino Unido postergó la reapertura de actividades por los rebrotes de coronavirus. La nueva fase iba a comenzar mañana, pero quedó aplazada por 15 días. Además, se impusieron nuevas restricciones en el norte de Inglaterra. El país registra la tasa de contagios más alta en las últimas 7 semanas. Hay más de 300.000 casos y en las últimas 24 horas la cifra de fallecidos se elevó a 46.000. With those numbers creeping up, our assessment is that we should now squeeze that brake pedal in order to keep the virus under control. Acabei de fazer um exame de sangue, né? Estava com um pouco de fraqueza ontem, estava um pouco de infecção também. Estou agora no antibiótico, deve ser depois de 20 dias aí dentro de casa. A gente pega outros problemas, né? Peguei mofo, né? Mofo no pulmão, tá vendo? De esta manera,
Ya lo escuchábamos, al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que contó que fue diagnosticado con una infección pulmonar luego de haber contraído el virus de COVID-19. En el municipio de Bagé inauguró una escuela cívico-militar y en medio de una aglomeración volvió a recomendar el uso de cloroquina como tratamiento para el coronavirus. Y Japón está en su máximo nivel de alerta por un nuevo récord de contagios de COVID-19. Tokio reportó otro pico y el total de casos en la capital ascendió a 12.000, mientras se evalúan volver al estado de emergencia. El país levantó la mayor parte de las restricciones en mayo, pero ahora volvieron a pedir que los bares y lugares de esparcimiento cierren durante la noche. Chile registró más de 3.400.000 solicitudes para retirar el 10% de los fondos previsionales. Con algunas demoras por la demanda, la Superintendencia de Pensiones evaluó como positivo el inicio de los trámites tras la aprobación de la ley que permite retirar un adelanto jubilatorio ante la crisis económica. Mientras tanto, la oposición presentó un proyecto para reemplazar a los fondos de jubilación privada. La tormenta Isaías provocó inundaciones en la República Dominicana, donde un hombre falleció por la caída de un cable de alta tensión a causa de los fuertes vientos. El temporal se transformó en huracán de categoría 1 y avanza hacia las Islas Bahamas y el estado de Florida, en el sureste de los Estados Unidos. Las autoridades subieron el nivel de alerta y le pidieron precaución a los ciudadanos. Inglaterra prepara el regreso de los hinchas a los estadios con la implementación de pasaportes sanitarios. El sistema consiste en una aplicación que verificará los síntomas y otros factores de detección de COVID-19. Si bien el inicio de la temporada 2020 y 2021 está pautada para el 12 de septiembre, las autoridades inglesas planean la presencia de público en el partido benéfico entre el campeón de la Premier League y la Asociación de Fútbol Inglés. La Conmebol ratificó la reanudación de la Copa Libertadores para el 15 de septiembre. Fue luego de que la dirigencia de Boca le pidiera postergar la competencia otras 2 semanas. El club argumentó que aún no hay fecha para el regreso de los entrenamientos por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, desde la Conmebol ya avisaron que no van a modificar la programación. Luego de 4 meses y medio de suspensión por el COVID-19, la NBA reinició su temporada con un gesto de protesta contra el racismo. Jugadores y entrenadores de los Utah Jazz y los New Orleans Pelicans, equipos que disputaron el primer partido, se arrodillaron durante el himno estadounidense a modo de reclamo. Otra particularidad que tuvo el reinicio de la temporada fue la presencia del público de manera virtual. Medallas de bronce con la selección. Y se viene el fin de semana, vamos a conocer cómo sigue el tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad y en estos momentos el cielo está despejado con 10 grados de térmica, pocos cambios durante la madrugada, con un amanecer, con un cielo que vuelve a despejarse, una mínima de 7 grados de térmica, pero va a subir rápidamente. Aparecen algunas nubes durante la tarde, pero subirá la temperatura. La máxima será de 18 grados. Anticipando la lluvia del domingo, aparecen nubes la noche del día sábado con 15 grados promedio. El domingo podría haber lluvias y tormentas aisladas, pero sin descenso de la temperatura. Una mínima de 14 y una máxima de 20.
Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos una semana más. El lunes, por supuesto, más noticias a las 20:30. Quédense en el canal de la ciudad, que ya llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Y a las 22 nos reencontramos con Hoy Nos Toca y todo el análisis.